Hola, yo soy María Fernanda, pero me gusta que me digan Maffer y este es un nuevo video de Durruta. Bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo encontrar información relevante dentro de un texto dentro de nuestras clases de español. Primero, pues a lo largo de este video vamos a ver qué es la información relevante, por qué es importante poder identificarla dentro de un texto, cómo la vamos a identificar, qué tipo de preguntas necesitamos hacer para poder hacerlo y pues al final vamos a cerrar con una actividad. Primero, pues la información relevante la podemos deducir como una noticia, un dato específico o una característica, ya que estos influyen en el valor dentro del texto o las decisiones que se toman en el evento. Es decir, si tenemos una noticia de un avión, de un avión estrellado, pues es muy importante saber todas las cosas de cuándo ocurrió, quiénes fueron los personajes involucrados, por qué ocurrió. Entonces, pues son cuestiones que influyen en el desenlace dentro de la historia y pues por eso hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué es importante saberlas? Bueno, pues ya sabemos que estos son datos que nos ayudan a resolver problemas dentro de la información y el poder tener un contexto general de esta misma noticia, característica, este evento, esta narrativa, pues nos puede ayudar a tener una mejor redacción de un resumen a la hora de querer platicar de qué trató este mismo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, primero tenemos que verificar que nuestra fuente sea confiable. Esto lo hacemos mediante, ya sea en un libro, en una revista, en una noticia, en un periódico, en una página de internet, tenemos que identificar al autor. Siempre tenemos que saber quién lo escribió para saber que fue algo propio y algo digno. Tenemos que revisar que esta página, si es por internet, le pertenezca a una organización, a una revista o a un material educativo para así saber que esta información fue corroborada, ¿ok? Si tenemos duda de algún dato o de alguna cosa en específico, lo podemos corroborar en una segunda fuente, no pasa nada siempre y cuando esté citada. Y pues tenemos que buscar que en esta fuente que estamos utilizando también estén citadas las propias fuentes que ellos utilizaron para que veamos que sea información en realidad pues no inventada por la propia persona. Nos tenemos que basar en preguntas redactadas que busquen un propósito dentro de la investigación que estamos teniendo. Es decir, no nos va a importar mucho saber de qué color tenía el pelo el piloto de este avión que se estrelló, ¿verdad? Es más, queremos preguntar cuántas personas iban a bordo o por qué falló el avión o cosas por el estilo que tengan que ver más con la investigación o que nos resuelvan una duda que vaya a influir dentro del resultado que estamos buscando. Y bueno, a la hora de leer, las tenemos que tener presentes estas preguntas para que sea más útil nuestra lectura y hacerlo en una primera instancia. Es decir, no nos va a servir de nada leer primero el texto, luego leer la pregunta y tener que regresar a la lectura para poder identificar la respuesta. Es más fácil leer la lectura para que a la hora que vayas leyendo te salte la respuesta inmediatamente, ya que ya sabes cuál es la pregunta que estás teniendo. Y bueno, tenemos que hacer una lectura completa porque no nos sirve de nada estar en el texto buscando únicamente palabras claves porque se nos puede brincar información muy importante que a lo mejor no notamos por estar intentando sintetizar toda esta información. Tenemos que tener una lectura amplia para tener una idea general de qué es el tema que estamos tratando. Pero bueno, ¿cómo vamos a formular estas preguntas útiles? Porque ¿cómo vamos a saber identificar la información si de una primera vez no sabemos qué es lo que queremos preguntar? Bueno, para esto tenemos que identificar qué tipo de pregunta necesitamos dentro de la investigación, dependiendo de cuál sea nuestro tema. Entonces, bueno, tenemos el tipo de pregunta descriptiva que dice que se enfoca en describir una situación, tema, objeto o persona en la cual se investiga. Aquí tenemos el ejemplo, ¿cómo está vestido el personaje principal? Si en este caso nos importara la historia de una sola persona, bueno, este es el tipo de pregunta que a lo mejor querríamos más. Si queremos identificar en la noticia cuál fue el avión que se estrelló, entonces diríamos,
¿Cómo luce la fachada del avión que se estrelló este martes pasado? ¿Ok? Tenemos el tipo comparativo. Este evalúa las diferencias o similitudes entre dos o más elementos. Ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un cocodrilo o un lagarto? Ya en el ejemplo que nosotros hemos estado usando del avión, diríamos, ¿cuál fue la diferencia entre las alas del avión que se estrelló y las de uno comercial? ¿Ok? Tenemos el tipo definitorio, que ayuda a clasificar los puntos dentro del texto y a relacionar el tema con otros contextos. Por ejemplo, ¿cómo pueden clasificarse las nuevas generaciones en la historia? Ok, ¿qué tipo de avión era este en la nueva aerolínea de tal país? Está la evaluativa. Son preguntas éticas que dan una opinión o juicio, es decir, cuestionan el valor de algo. ¿Cuál es el valor de reciclar para el medio ambiente? ¿Ok? Aquí te estoy dejando todas estas preguntas que te van a ayudar un poquito a poder diferenciar una de otras, porque a veces es más difícil nada más con el texto poder diferenciarlas. La explicativa. Son preguntas enfocadas en el problema. Normalmente se formulan con qué, cómo, por qué. Cuando empiezan de esta manera es más fácil identificar que son explicativas. Por ejemplo, ¿por qué soñamos cuando dormimos? ¿O por qué usamos lentes y no podemos ver? ¿O por qué tenemos que bañarnos todos los días? ¿Ok? Luego tenemos las predictivas. Estas tienen la finalidad de predecir un futuro evento y ayudan a identificar las acciones, causa y efecto. Por ejemplo, si tienen alguna duda de qué es el causa y efecto, pueden checar dentro de nuestros videos aquí mismo en Ruta y ahí tenemos uno en el que lo explica muy bien. Dice, si el transporte público aumenta el precio, seguirá siendo accesible. Es decir, si un factor cambia, el otro también va a cambiar. Aquí estás comparando dos cosas para ver si uno afecta directamente al otro. Y tenemos por último el encuadre. Estas muestran las posibles soluciones a problemas y se formula cómo podemos, o sea, busca más bien la relación después del problema. ¿Cómo podemos reducir la contaminación? ¿Cómo podemos gastar menos agua al bañarnos? ¿Cómo podemos? Y así es más fácil reconocerlas. Y bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Si a lo largo del video tuviste duda en algo, no te preocupes, lo puedes regresar, lo puedes ver, puedes ponerle pausa, puedes tomar apuntes. Es mi propia forma de ir entendiendo la información. Y pues en este me gustaría que eh, veas la actividad, le pongas pausa y la respondas por ti mismo. Si necesitas ayuda del video, puedes regresarle. Si tú te crees suficientemente capaz de haber entendido la información, pues entonces hazlo por ti mismo. Al final van a venir las respuestas, pero primero ponle pausa y respóndelo tú solito. Dice que leas el siguiente texto aplicando la técnica de recaudación de información relevante, contestando las preguntas. Es lo que acabamos de ver. Y bueno, tienes que identificar qué tipo de preguntas cada una, justo lo de la tabla anterior que te acabo de explicar. Ya que lo leas, respóndelo y continuamos. Aquí tienes tus preguntas. Si terminaste, continuamos. Si no, puedes seguir en pausa. Antes de continuar, asegúrate de haber respondido todo el ejercicio. No intentes hacer trampa, acuérdate que esto es para que tú solito aprendas, esto es por tu propio bien, entonces tú decides si esto te ayuda o si, o si necesitas darle otro repaso. Dice, pregunta 1, ¿por qué en la Antártida el día dura 6 meses y la noche los otros 6? Acuérdate que dijimos que cuando empieza con por qué, cómo, cuál, era muy fácil identificarlo. Entonces dice, ¿por qué en la Antártida el día dura 6 meses y la noche otros 6 días? O sea, aquí estás comparando dos lugares. ¿Por qué en este sí y en este no? ¿Ok? Entonces estás explicando, tu respuesta va a explicar algo. Dice, porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, es la respuesta correcta. Luego la pregunta 2, ¿cuál es la diferencia entre la Antártida y cualquier otro continente? Bueno, aquí estás directamente poniendo dos cosas y poniendo una de tal manera, otra de otra manera,
Entonces aquí tienes que diferenciar una de la otra. O sea, lo que estás haciendo es comparando. La misma pregunta te dice la respuesta. Y en esta era que la Antártida es el único continente donde no existe población humana nativa. Esa es una diferencia que únicamente ese país tiene y el resto no. Bueno, con esto concluimos este video, este tema. Esperamos te haya servido mucho y que hayas aprendido lo suficiente. Si no, recuerda que aquí lo vas a tener para cuando tú lo necesites. Muchísimas gracias y hasta la próxima.